Bueno, seguimos aquí ahora con todos ustedes en sus hogares, nosotros aquí en casa en el canal, que es su casa. Y bueno, ya llegó nuestro invitado el día de hoy para compartir esta interesante entrevista que vamos a hacer con nuestro invitado, el diputado Miguel Reyes, que ha estado bastante tiempo, como dice, en esta jefatura del Estado Táchira, como es lo que es No tanto el partido, él es tiempo en el Partido Acción Democrática. Damos la bienvenida aquí a Miguel Reyes y en la asamblea, no asamblea, esto es la Consejo Legislativo. Y mire, yo verdad que la memoria mía amaneció hoy a poco. Eso le pasa por portarse mal con el Día de la Madre. ¿En serio? Sí, no va perdiendo la memoria. Va perdiendo la memoria por no portarme bien con las madres. No, de verdad que sí. Miguel Reyes ya forma parte de los activos fijos de Acción Democrática. Sí. Fijo. Sí. Y también del Consejo Legislativo también, ¿verdad? Claro, ¿Cuántos años tiene Miguel Reyes en el Consejo? No, poco. ¿Poco? Sí. No, pues usted no periodos, tiene... tres con este. 3 periodos. Usted no está en la época cuando estaba Johnson Delgado, ni el Gallo Parry. No. Y yo como que lo oía todo el tiempo allá también. No, pues siempre he estado haciendo política, pero no. No ha estado ahí hasta ahorita. Solamente tiene 3 periodos Miguel Reyes. Bueno, bienvenido, Miguel. Muchas cosas que conversar. Entre todas las cosas, primero, bueno, la interrogante que se hace la gente, ¿no? ¿Qué está pasando con la electricidad, con todas esas cosas? ¿Sí lo discuten eso en el Consejo? Bueno, muchísimas gracias al amigo Carlos Labrador y al amigo Rubén. Vamos a agradecerle a los gauchos. Ajá. Que nos regresó al compañero Rubén nuevamente, ¿verdad? Se cansó de bailar allá en las Pampas, ¿verdad? De bailar en la Pampa, sí. En las Pampas y de tanta milonga. De tanta milonga, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos aquí afortunadamente y Rubén no necesita hacerle mucha presentación porque es un periodista muy acucioso y con mucha altura en el ejercicio de el periodismo. Nosotros, bueno, yo estaba invitado para este programa y quiero disculparme públicamente porque el sector donde yo vivo, que es por la parte de la Machirí, no hay ni agua ni luz. Y ese es prácticamente el día a día en los sectores de todo el Táchira. Cuando llueve se revientan las tuberías. Y cuando hay verano, por la sequía. Y pareciera que uno de los estados que tiene mayores potencialidades para producir energía eléctrica, como es el estado Táchira, nosotros estemos atravesando por esta calamidad que estamos viviendo los tachirenses. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros producir energía térmica, geotérmica, hidro y termo, y geólica aquí en la Loma del Viento. 7 kilómetros por hora se produce allí las ráfagas de aire en ese sector. Después del complejo que está abandonado allá en el estado Falcón, allá el que tiene mayores posibilidades de producir energía por esa vía es el estado Táchira. Pero bueno, este gobierno que acabó con la calidad de vida de todos los venezolanos, producto de su inconsecuencia con políticas erradas, con el saqueo y con la falta de personal capacitado para el manejo de la cosa pública, estamos en esta situación. Por eso estamos obligados nosotros a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que este 28 de julio se produzca ese cambio político en paz, constitucionalmente, y que cada uno de nosotros pueda expresar, ¿verdad?, su voluntad de el cambio que necesitamos porque el país está en condiciones de ruina. Miguel, hay un asunto que siempre me he hecho yo la pregunta, es sobre el situado constitucional. Recordemos que hace muchos años ya pasamos de ser un estado en la práctica
un Estado federal a ser un Estado central. Y se requiere volver a esa etapa de que se respete el federalismo. El Estado Táchira tiene su propia constitución y al tenor de eso hay una serie de recursos que vienen del poder central que se le llama en algunas partes situado constitucional, que es de lo que viven los estados. Se está trabajando, es efectivo ese situado constitucional, se sigue dando, o todavía está el pretexto de las sanciones. Bueno, tu pregunta es una pregunta que permite hacer varias aclaratorias. Y la primera aclaratoria que debo hacer, de que ciertamente nosotros venimos de un proceso de descentralización, donde el presidente Pérez fue el promotor de ese proyecto de descentralización. Ahí es donde nace el nombramiento, ¿verdad?, de manera directa de los gobernadores y de los alcaldes, concejales y consejos legislativos. ¿Qué ocurre con esto? Estos señores lo que hicieron fue recentralizar nuevamente el país, ¿verdad?, y acabaron prácticamente con todo lo que era el andamiaje jurídico que permitía la movilidad, la dinamización de la economía en cada uno de los estados. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos ahora manejan por créditos adicionales y le otorgan créditos adicionales a la conveniencia política de ellos, no a la necesidad del pueblo. Primer error que cometen, porque un gobernante tiene que indistintamente gobernar para todo, no exclusivamente para los que son afectos a su partido y a su ideología política. Eso no pasaba en lo que ellos llamaron, en lo que ellos estigmatizaron la Cuarta República. En la Cuarta República, los copellanos y los adecos que llegaban a cargos de representación popular ejercían ese cargo en función de el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que habían ejercido y que viven en el ámbito geográfico donde él era el gobernante. Entonces, estos señores acabaron con todo eso. ¿Y qué ocurre con eso? Una de las premisas que tienen todos los que están ofreciendo ser candidatos a la presidencia de la República es la reinstitucionalización del Estado. Ahí viene el proceso de descentralización, ¿verdad?, para que nuevamente caigamos en el federalismo que acaba usted de expresar y que sea, ¿verdad?, por propia evolución política e histórica de cada uno de los estados, ¿verdad?, el bienestar de cada uno de sus habitantes. Por eso nosotros estamos impulsando una candidatura que es el compañero Luis Eduardo Martínez, porque nosotros creemos en que hay un sector allí que no se ha expresado todavía, que está expectante y que está vigilante del desarrollo de lo que puede ser los días que faltan para ese proceso electoral, y Acción Democrática, como un partido que tiene 82 años de vida en el concierto político nacional e internacional, y que a nosotros no es que estamos ofreciendo una utopía de que si llegamos al poder vamos a hacer tal cosa. No, nosotros, aquella Venezuela rural, ¿verdad?, que existía cuando nació el Partido Acción Democrática, a la Venezuela posmoderna que entregamos cuando estos señores le dieron el golpe de Estado al compañero Carlos Andrés Pérez, no fue mentira. Ese 98% a oscura como estamos ahora, Acción Democrática en su gobierno, lógicamente también con COPEI, lograron iluminar el 98% del territorio nacional. Igualmente, el problema de analfabetismo, teníamos casi 98% de analfabetismo, cuando lo entregamos tenía el 8%, con educación de primera y de calidad. No eran cuentos, no era que el problema médico-asistencial, la gente se moría de enfermedades endémicas, ¿verdad? Fiebre, sarampión, fiebre amarilla, diarrea, bueno, toda esa época, tuberculosis, enfermedades venéreas, todo eso ofrecimos crear una red hospitalaria, ambulatoria, a lo largo y ancho de todo el país. Y se dice fácil,
se construyeron 33.000 ambulatorios o hospitales para que la gente fuera a recibir asistencia médica hospitalaria gratuita y de calidad. El auge de malariología fue en esa época. Claro, fíjate, y eran tan sabios. Estaba yo leyendo en estos días en las cosas, en los programas de Acción Democrática, el ministro Gabaldón, para el combate de la fiebre amarilla, iban la gente de mariología por los pueblos y por los barrios, ¿no? Y como la gran mayoría eran analfabetas, entonces le decían, nosotros le vamos a colocar aquí en una bolsita detrás de la puerta las pastillas para que ustedes se las tomen, ¿no? O sea, buscaban una metodología para cómo proteger la salud del pueblo. Eso fueron en los gobiernos de Acción Democrática. Nosotros logramos, ¿verdad?, educar a 10.000 jóvenes en las universidades de mayor prestigio académico en el mundo, en la beca Gran Mariscal de Ayacucho. No ha habido en la faja de la tierra otro país que haya hecho eso que estamos. Las casas rurales. La vivienda rural, bueno, la educación al hombre y a la mujer campesina. Creamos las escuelas del hogar campesino. Bueno, cualquier cantidad. Esa Venezuela moderna que estos señores acabaron en estos 25 años fue construida en los gobiernos de AD. Lo que quiere decir que nosotros no estamos ofreciendo una utopía, estamos ofreciendo cosas que podemos hacer, porque sabemos cómo hacerlas, con quién hacerlas y dónde hacerlas. Ahora, una pregunta de esas así muy, ¿no? ¿Acción Democrática ha trabajado en conjunto con el gobierno actual? ¿Han hecho algunos trabajos en conjunto? ¿Han hecho algunas acciones donde se podría decir que han llegado a algunos acuerdos para poder gobernar? Pero, ¿cómo así? No. Vamos a poner un ejemplo. Lady Gómez, Ajá. Vamos a nombrarla aquí en ese momento. Lady Gómez estuvo de visita en la ciudad de Caracas y ya no podía entrar al país. Y según una llamada, déjenla pasar. Sí pueden hacer ese tipo de acuerdos, así como dejaron pasar a Lady Gómez, que estaba solicitada aquí en Venezuela, para que fuera a Caracas. Ella nunca ha estado solicitada. Ella tiene una demanda que el señor gobernador le colocó a ella. Ajá. Por difamación e injuria, ¿verdad? Ajá. Y eso no te permite, eso no, eso está en desarrollo. Sí. Pero eso no, ella no tenía ningún tipo de prohibición. Ella simple y llanamente fue a atender cuestiones personales, familiares, y está fuera del país. Pero ella no tenía ningún tipo de prohibición. Ajá, pero y eso no permitió, nosotros no hicimos ningún tipo de negocio. ¿No logra usted encajar en algunas ideas, algunas cuestiones donde ustedes apoyan cualquier trabajo que ellos puedan realizar, como el caso ahorita de las elecciones, pues, que se agruparon en dos grupos, el grupo de oposición que apoya a María Corina y otro grupo que apoya a cada candidato que sacó cada partido? Si tú recuerdas, y cada uno de nosotros recuerda, y los televidentes recuerdan, cuando se presentaba el proceso electoral, cada partido sacaba un candidato y todo el mundo ofrecía un programa de gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir nuevamente a la Constitución y hacer política con P mayúscula. No puede ser que sea el único camino de que yo tenga que tener un solo candidato para ir a hacer una aspiración. Los partidos, Acción Democrática tiene como razón social, ¿verdad?, hacer un partido político, hacer política. Esa es su mayor producción. Entonces nadie puede molestarse porque nosotros presentemos un candidato. Ese candidato lo estamos presentando porque nosotros consideramos que tenemos la solvencia política y moral para nosotros decir, ¿verdad? El compañero Luis Eduardo Martínez está, ¿verdad?, preparado físicamente, profesionalmente, políticamente, y tiene un partido que tiene una alta experiencia para la recuperación del país. Entonces, nosotros si lo podemos hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, resulta que aquí se ha desatado, ¿verdad?, una estigmatización, que todo el que no obedece a lo que dice tal o cual persona, entonces resulta que es atropellado, es vilipendiado, es tratado de traidor, de negociante, porque eso es lo que le interesa al gobierno, que nosotros estemos en esa división. ¿Y por qué esa división? ¿Por qué se genera esa división? Porque eso fue producto de esa polarización que hubo con Chávez, y Chávez lo que se fue a esa polarización, porque quien tiene la mayoría en la polarización, ¿verdad?, gana. Ahorita, ¿por qué no polarizan ellos? Porque no tienen la mayoría. Entonces, ¿qué hacen? Hacen todas las artimañas habidas y por haber para tenernos a nosotros, la oposición, dividida, para ellos poder seguir en el trono. El principio aquel de George Orwell, divide y vencerás, ¿no? Seguro. Entonces,
parece, cuando uno observa el panorama electoral, uno ve que el gobierno ha ido uniendo para sí diferentes fuentes y el otro restante, 3 organizaciones con el candidato Edmundo, y los otros van solos, Bertucci, el Conde y el otro Brito, toda esta gente sola. Pero entonces uno dice, bueno, al tenor de esa situación, ¿qué posibilidad hay de llegar a la instancia de gobernar el país? Mira, hemos llegado al momento, nosotros hemos caído en la trampa, porque si bien es cierto que el gobierno nos ha violado a nosotros nuestros derechos políticos, ¿verdad? Y nos ha tendido, ¿verdad? Nos ha llevado buscando la manera para arrinconarnos. No es menos cierto que de la instancia nuestra, lo interno, hemos cometido muchos errores. Nosotros, en Acción Democrática, aquí no nos pueden criticar nadie a nosotros. Nosotros, durante estos 25 años, por primera vez sacamos un candidato presidencial. Estuvimos apoyando a todos los candidatos, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y todo, de los demás partidos. Entonces cuando Acción Democrática saca un candidato después de 30 años, entonces comienzan a decir que estamos entregados al gobierno, que estamos... Ustedes dos, y perdonen que los pongan como testigos de excepción, ustedes saben desde que llegó el chavismo cuál ha sido el tono de voz, ¿verdad? En el reclamo de manera sistemática y permanente que he tenido con los gobiernos, ayer con Ronald Blanco, el señor Bielma Mora, e inclusive con el propio compañero que ayudamos nosotros a que llegara, Pérez Viva, y con la propia compañera. Y que ahora manda que no voten por esa tarjeta. Que no voten por la tarjeta de Acción Democrática. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Nosotros, ¿verdad?, hemos sido independientes en esto, hemos apoyado porque hemos considerado en esos momentos que no teníamos la fuerza necesaria, el músculo político necesario para nosotros presentar candidaturas, y no escatimamos ningún tipo de esfuerzo a cambio de nada. Entonces nosotros fuimos a apoyar. Como ahora dijimos no, nosotros creemos que estamos en condiciones de presentar un proyecto para el relanzamiento y recuperación del país, y tenemos la gente preparada. El compañero Luis Eduardo Martínez es un extraordinario candidato, un venezolano que se preparó aquí en Venezuela y fuera de Venezuela, y en estos momentos está ofreciendo su nombre en el momento más difícil del país. Porque no crea, la primera pregunta que se le pudiera hacer a cualquiera de los aspirantes: usted quiere ser presidente, y el día 29 cuando gana, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer con un país que no funciona absolutamente nada? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el sistema eléctrico? ¿Qué vas a hacer con el sistema de agua potable, teniendo las reservas más importantes de agua dulce del planeta? ¿Qué vas a hacer con el problema de la inseguridad? ¿Qué vas a hacer con el problema de la educación? Que los niños solamente están yendo un solo día de la semana a clase. ¿Qué vas a hacer tú con el problema de los sueldos y salarios? Porque hay una contradicción extraordinariamente grande cuando decimos dicen los chavistas que el presidente obrero, pero no podía ser, ¿verdad?, peor cuña del mismo palo para toda la fuerza laboral trabajadora de Venezuela, ganando $3.50 diarios. Estuvo de visita aquí en el Táchira Rubén Lima, que lo tenemos aquí, para ver si lo escuchamos un ratico, lo que él dijo con respecto a la avenida de Luis Martínez para acá, para el estado Táchira. ¿Cómo no? Vamos a escuchar un momento al diputado de Acción Democrática, que estuvo, por cierto, de visita aquí en San Cristóbal. Vamos a escucharlo. Estará con nosotros nuestro candidato presidencial, Luis Eduardo Martínez, y nuestro secretario general, el compañero Bernabé Gutiérrez. Hoy voy a evaluar con ellos la situación nacional y regional, la posición política que Acción Democrática ha asumido de cara a este importante evento que vamos a tener los venezolanos y que va a marcar un hito en la historia republicana de este país, que son las elecciones del 28 de julio. Acción Democrática, un partido comprometido con la ruta electoral, con la salida consensuada, con una transición en paz, porque los venezolanos estamos cansados de la pelea, de la diatriba, de las diferencias, de la lucha interna. Nosotros queremos efectivamente que se produzca un cambio en paz, un cambio que produzca una transición pacífica y democrática. Y eso solamente lo garantiza el compañero
nuestro militante de Acción Democrática, rector de la Universidad Tecnológica del Centro y diputado de la Asamblea Nacional, el compañero Luis Eduardo Martínez. Vengo recientemente de recibir información del país vecino de Colombia, en el cual se hizo una encuesta, la cual muestra en esa encuesta cómo las preferencias del compañero Luis Eduardo Martínez vienen creciendo en la población venezolana. Hoy los venezolanos están cansados precisamente de la diatriba, no quieren apoyar ni al gobierno, ni quieren apoyar a una oposición que se ha radicalizado, que ha llamado a sanciones al país, que en definitiva han afectado de manera importante el bolsillo y la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros tenemos historia, nosotros tenemos un legado para la democracia venezolana, nosotros tenemos obras que exhibir. Inclusive venía conversando con el compañero sobre la terrible situación de agua que ustedes están viviendo, y aquí el acueducto regional de Táchira llega hasta el municipio de Junín, hasta donde lo construimos nosotros los adeptos. No hay un milímetro más para efectivamente haber solventado el problema del agua, el problema de la luz que tiene hoy Táchira y que tiene todo el país. El problema, llegando a San Cristóbal, pues pude observar las colas que ya se hacen nuevamente de gasolina. Yo les garantizo a ustedes que si Acción Democrática en estos 25 años hubiese tenido al menos 2 presidentes más, estos problemas no existieran en Venezuela. Nosotros construimos este país y vamos a seguir diciéndole a los venezolanos que es ese eslogan que recuerda al pueblo de Venezuela, que recuerda al pueblo tachirense, que ha sido un pueblo adeco siempre, que con Acción Democrática se puede vivir mejor. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, porque el gobierno nacional propuso de manera flash una ley de protección de las pensiones y las jubilaciones de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y nosotros, bueno, le dimos la bienvenida a ese proyecto, haciendo varias observaciones, que es importante. Uno, que bueno, bien tarde se acordaron de los abuelos, bien tarde, 25 años tardaron para acordarse que estos abuelos y abuelas necesitaban de una protección social que nunca han tenido, porque se perdió desde el mismo momento en que llegó el presidente Chávez a este gobierno. Por ejemplo, yo que soy médico, puedo darles un ejemplo, un testimonio que vivimos a diario, que es como vemos llegar a nuestros abuelos a nuestros hospitales fracturados y regresar fracturados para su casa. Eso no ocurría en la democracia venezolana. En la democracia venezolana los abuelos y las abuelas llegaban fracturados a un hospital y regresaban operados a su casa. Es un ejemplo tangible que está allí de lo que había sido la seguridad social de los venezolanos. También dijimos que nosotros estábamos de acuerdo, pero que había que crear un ente administrativo que estuviese conformado por los jubilados, por los pensionados, por los empresarios, por los trabajadores, no solamente el Estado venezolano, el gobierno venezolano, que para evitar la discrecionalidad del gobierno. Pero eso tampoco fue aceptado en la propuesta que nosotros estuvimos haciendo. También quisimos proteger a la pequeña y mediana industria. Dijimos, todas aquellas empresas, todas aquellas industrias que tengan menos de 20 trabajadores no deberían quedar exentas de este impuesto, porque es una carga impositiva muy fuerte para ellos debido a la producción que en este momento tiene la industria venezolana y la industria en cualquier parte del país. Esa propuesta tampoco fue aceptada. Fue definitivamente aprobado el proyecto como ellos lo han presentado. Nosotros no podíamos votar en contra porque no podíamos aparecer frente a la opinión pública que estábamos en contra de un proyecto que protegiera a nuestros ancianos, nuestros abuelos y nuestras abuelas, pero estamos conscientes que ese proyecto hay que mejorarlo en cualquier momento. Pusimos que se le diera una cesta alimentaria, que le propusimos que se le creara un bono para medicina, que es un tema bien delicado hoy en el país, porque nuestros abuelos y nuestras abuelas que se está quedando solo producto de la migración, y este estado es uno de los estados que debe tener, porque no tenemos cifras oficiales, pero debe tener las cifras más altas de inmigración, de gente joven para otras latitudes. Estos abuelos y abuelas se están quedando solos, son personas enfermas de hipertensión, de diabetes, de enfermedades crónicas, que no o comen o compran la medicina. Recientemente César Pérez Rivas mandó a no votar por Acción Democrática en el país. ¿Qué le diría usted a César Pérez Rivas? Bueno, yo le diría lo siguiente: nosotros decidimos restablecer la ruta electoral en el 2020 y un sector importante de la oposición no creyó en eso. Por el contrario, nos señaló que nosotros éramos colaboracionistas del gobierno. Había que abandonar la ruta abstencionista para entrar en la ruta electoral, porque era el voto el único mecanismo con el cual nosotros podíamos derrotar a este gobierno. Entonces, ¿qué le diría yo a César Pérez Rivas? Aquí está un partido
dos partidos históricos, Acción Democrática y COPEI, que construyeron la democracia, porque ciertamente nosotros compartimos en la alternabilidad democrática en la que creíamos, compartimos el gobierno con COPEI y construimos este país. Y él fue gobernador precisamente de uno de esos partidos históricos. Yo vengo aquí al Táchira a invitar al pueblo tachirense a que recuerde las obras de Acción Democrática, que recuerde las obras del Partido Social Cristiano COPEI, e invitarlos a votar en la tarjeta blanca de Acción Democrática o en la tarjeta de COPEI o en el resto de los partidos políticos que están apoyando a nuestro candidato. Están escuchando al presidente, ¿no?, de Acción Democrática, diputado Rubén Lima, que estuvo de visita aquí en la ciudad de San Cristóbal este fin de semana y estuvo acompañado aquí del diputado Miguel Reyes. ¿Qué tantas cosas compartió con usted en esta gira? Perdón, Carlos, antes que eso, yo infiero por las palabras que dice el caballero allí, ustedes van hasta el final, porque es que ya unos están diciendo, no, pues nosotros declinamos y nos vamos a unir a tal causa, pero ustedes, por las palabras que están manifestando allí, van hasta el final del proceso. Nosotros estamos actuando de manera responsable y tú no puedes arrancar un proyecto diciendo, yo mañana voy a claudicar. Nosotros desarrollaremos nuestro activismo político y nosotros estamos en condiciones de conversar con que tengamos que conversar a objeto de nosotros lograr que ese cambio esperado y deseado de la mayoría de los venezolanos se pueda concretar. El diálogo, una palabra muy importante. Pero es que el diálogo te lleva a ti a formar una estrategia que pueda permitir entonces lograr el cambio. Sí. Claro. Ahora, estamos en campaña, ¿no? Podemos decir que estamos en campaña ahorita y que cada quien ofrece los cambios en el país. En este caso, el diputado Rubén de Lima estuvo de visita precisamente para anunciar la visita de Luis Martínez, que es realmente el candidato presidencial. ¿Tienen ya previsto cuándo va a estar aquí en San Cristóbal? Sí, tenemos ya un anteproyecto de la visita del compañero que llega el día sábado de esta semana. Este sábado. Y él va a tener varias actividades. Va a tener actividades desde el punto de vista parlamentario, de sus quehaceres, porque él es parlamentario. Él es el presidente de la Comisión de Reencuentro, Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional. Segundo, tiene compromisos en la ciudad de Colombia, va a tener compromisos académicos porque él es rector y pertenece a ese grupo de rectores que gerencian el subsistema de educación superior. Igualmente vamos a tener reuniones con los aliados políticos, vamos a tener, ¿verdad?, encuentros de activismo político, va a tener una agenda de medios también, va a visitar al obispo, bueno, todo ese tipo de actividades. Ahora, como siempre se ha planteado en cada campaña electoral, cada candidato pues tiene también su tarima para poder, su meeting, vamos a decirlo así, tiene planificado tener algún sitio donde se va a concentrar, van a traer la gente. Eso lo vamos a decidir los aliados entre el día de hoy y mañana. Okay. Eso lo vamos a decidir. Si van a tener algún sitio donde ubicarlo y que así sea una calle, la calle 8, donde por lo menos se llene de público, pues, para ustedes poder lanzar un mensaje de compromiso. Sí, correcto. Sí, pero mira, me gustaría hacer algún breve comentario con respecto a lo del compañero Rubén Lima. Es un extraordinario venezolano. Él es médico, traumatólogo, especialista en cadera. Tiene un muy buen prestigio ganado y vino para una charla sobre la cirugía de cadera móvil. Y entonces estuvo en el centro clínico por las horas de la tarde y en la mañana aprovechó esas 2 horitas para tener un saludo con nosotros y un contacto con la prensa, ¿no? Pero exclusivamente era a ese simposio que tenía allí y entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad. ¿En el centro clínico? En el centro clínico, sí, en el centro clínico. Sobre las operaciones. Ese es el hombre que te opera y a las 3 horas te pone a caminar. Tiene un prestigio muy importante como traumatólogo. Entonces, estuvo aquí con nosotros y, bueno, ya de ahí en adelante se dedicó a trabajar con su profesión y a lo que vino, pues, ¿no? Claro. Pero
dejó claras muy bien las cosas, porque nosotros no podemos andarle mintiendo al país. Yo siento que aquí esto hay que encararlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, por cuanto que, como dicen, esta es una campaña electoral sui generis. Fíjate lo siguiente: Nicolás Maduro, la campaña la anda haciendo Diosdado y el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta. Igual como la campaña que está haciendo. Y la campaña del mundo, el mundo se la está haciendo María Corina. Entonces nosotros tenemos un candidato que sí anda dando la cara, que va a los barrios, que hay el acto que tuvo el sábado allá en Por la Mar, extraordinario, ustedes lo vieron por las redes, muy bueno el acto. Porque la gente, también hay un sector importante de la sociedad que aún no tiene definido cuál va a ser, ¿verdad?, su decisión final el día de la votación, y nosotros estamos obligados como partido político serio y responsable, ¿verdad?, y que hizo la Venezuela contemporánea, construyó la Venezuela contemporánea, a presentar un candidato y un proyecto para la recuperación de Venezuela. Dice, bueno, una de las grandes preocupaciones es que no se conoce un plan de gobierno específico, una propuesta de gobierno específica. Lo que se habla son generalidades, que los venezolanos regresen, que la recuperación del cono monetario, una serie de elementos muy generales, pero cosas concretas que yo me imagino que es lo que la gente quiere conocer. Bueno, ¿a qué podemos atenernos? Entonces, yo pienso que en eso hay como una debilidad en la campaña política. Nosotros presentamos 20 líneas gruesas de acción del programa de gobierno. La primera línea de acción: aumento de sueldos y salarios. Porque tú no puedes seguir que la gente siga muriéndose de hambre. Porque una de las diásporas, una de las causas de las diásporas es porque la gente no tiene ni siquiera con qué comer. Y aquí hay que garantizarle a la fuerza laboral venezolana que tenga un sueldo sustentable que le permita poder cubrir sus necesidades básicas. Es increíble que, por ejemplo, la gente tenga que recurrir a un cono monetario diferente al que oficialmente se establece en Venezuela, como es el bolívar, y ahora la gente tiene que depender del dólar necesariamente, con la anuencia del mismo gobierno que critica la moneda del imperio, ¿no? Sí. Entonces son como incongruencias de... No, y cosas que se están desatando también ahorita en este momento con respecto a la moneda, ¿no? Que uno llega a comprar en cualquier lugar con una tarjeta de débito para pagar en bolívares y les cobran un sobrepago, ¿no? Está pasando eso también, o sea, no hay ese respeto al ciudadano. Por lo menos aquí en el Táchira o en el área fronteriza, Zulia, Táchira, Mérida, todos estos estados están aquí, donde tenemos tres monedas: el dólar, el peso y el bolívar, sí, ¿verdad? Bueno, tú oyes a cada rato que los señores del transporte no reciben bolívares. No. Entonces, como no reciben bolívares, el usuario se queja. Y pareciera una contradicción que la moneda nacional es el bolívar, no lo reciban. Sí. Pero entonces tú vas y hablas con los transportistas, tú los llamas a ellos y te dicen, mire, y te echan una retórica que te dejan a ti casi convencido de que lo que están haciendo ellos es normal. Entonces, igualmente pasa con esto. Entonces yo lo que creo es que aquí lo primero que hay que tomar un proyecto de políticas macroeconómicas que permitan la estabilización de la economía. Sí. Una vez estabilizando la economía, de ahí arranca todo. Porque fíjate lo siguiente, la economía es hija de la política. La economía responde al modelo político que tienes tú. Este modelo fracasado, que fracasó en todas las partes donde se experimentó, este modelo socialista comunista, ¿verdad?, fracasado, ha tenido a todo el mundo en las condiciones que nos tienen a nosotros aquí. El mejor ejemplo que tenemos es el pueblo cubano. Se están muriendo de hambre ahorita, porque no ha aparecido nadie como apareció Chávez, que llegó y los apadrinó y los mantuvo durante mucho tiempo. Ahorita nadie quiere nada, porque la situación, lógicamente, el problema del COVID, ¿verdad?, movió en un círculo de 360 grados la economía mundial. Y los países, indiscutiblemente, hay una crisis mundial económica. Eso no es mentira. Pero que hay unos que le ha pegado mucho más por el caso nuestro, por ejemplo. La situación es terrible. Aquí hay gente que se muere de mengo en los hospitales,
Tú vas, mire, una señora me fue a hablar conmigo en estos días al partido y me dijo, mire, sale mucho más costoso irse a operar al hospital que a una clínica, pues tienes que llevar de todo, pues, todo, aparte que lleva la enfermedad, tienes que llevar todo. Un reconocimiento para todos los trabajadores de los centros hospitalarios, los médicos, los que trabajan en mantenimiento, las enfermeras, los bionalistas, que hacen un esfuerzo supremo por salvar vidas, aún no teniendo las condiciones óptimas para eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero antes que se nos corten allá y digan, no, tenemos que ir, me gustaría preguntarle sobre la situación que se está presentando en el viaducto, lo que es le llaman el viaducto de la Bermeja. La Bermeja. Que se está quebrando el viaducto, está ahí quiebre ahí en el viaducto y no sé si el gobierno o las autoridades van a ponerle un poquito de a esa situación. Viaducto bueno, viejo. nosotros esperamos, hemos hecho algunas observaciones allá en el Consejo Legislativo sobre la situación de la vialidad en el Táchira. Por ejemplo, la carretera que va desde Chururú hasta Pregonero, no se sabe si es más fácil hacer es más barato hacer una nueva que reparar esa. ¿Por qué? Por el abandono. El 90% de las vías de penetración entre intermunicipal y en todo el estado están totalmente deterioradas. El problema del agua, fíjate, nosotros, ahí lo dijo el compañero Rubén, nosotros construimos, los gobiernos democráticos, el gran acueducto del Táchira, lo dejamos en Rubio y estos señores no le colocaron un metro lineal más. Si no lo hubiesen construido, aquí estuviéramos tomando agua de pozo. ¿Y qué sabe usted de la apertura de ahí de la marginal del Torbe, que todavía sigue cerrada? Bueno, y la otra cosa, fíjate, ¿cómo es posible? Mira, en el mitin fundacional de Acción Democrática, 13 de septiembre del 41, el compañero Rómulo Betancourt anunció al país que íbamos a alumbrar a toda Venezuela, porque íbamos a tener producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica. Tenemos las reservas de crudo pesada más grandes del planeta. Y anda a ver las colas de la gasolina hoy. Anda a ver las colas de la gasolina. Sí, me tocó 6 horas. Segundo, tenemos las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Anda, para que tú veas la gente tomando agua de pozo. Bueno, yo no pude llegar a tiempo al programa porque por mi casa no había agua ni había luz. Entonces, todas estas calamidades a lo cual nos han sometido estos señores, hay que buscarle una salida pacífica, electoral, constitucional. Eso lo vamos a hacer. La otra cosa es lo siguiente, el viaducto, los dos viaductos, tanto el viaducto viejo como el nuevo, nosotros le hemos dicho a estos señores que hay que tenerle un mantenimiento, porque es que el problema es que, fíjate lo siguiente, la marginal del Torbe ya va para 1 año, casi 2 años, con una falla de borde, y todavía no se ha podido reparar. Bueno, estamos en espera de eso. Una ciudad con una topografía como la que tiene San Cristóbal para los carros pesados, para los camiones, gandolas y esto, pasando por esos viaductos, indiscutiblemente que los han causado una lesión importante. Esperemos que ya ellos dicen, es lo que nos informó el señor de Arnaldo Canal, de que se le hicieron y pareciera que las bases y esto no están, simple y llanamente como esos son, esos puentes tienen un extremo fijo y un extremo móvil. Recuérdate que eso te lo digo ya en la escuela. Claro. Entonces, eso es me dio clases a mí era ética. Eso es resistencia material. Resistencia material. Eso es resistencia material. Y lógicamente cuando hay la dilatación existe la vibración. Entonces eso sí, eso es para que haga este juego. Claro. Okay. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Espero que hagan el esfuerzo y un mantenimiento con gente que sepa, no con piratas. Así es. Okay. Por eso que yo digo aquí siempre, a mí me enseñó aquí mi maestro en la escuela técnica industrial. Fui a la escuela técnica industrial en estos días y casi que me da un infarto y yo. Uy, no. Saquearon todos los laboratorios. Los mejores laboratorios de química, físico-química que vienen en el occidente del país estaban ahí en la escuela técnica. Los laboratorios de electrónica, de electricidad, iban los estudiantes de la UNED y del IUC a hacer prácticas allá. Los de laboratorio de tierra, igual. Los laboratorios de mecánica de mantenimiento, mecánica automotriz, construcciones metálicas,
todo eso se lo robaron y lo saquearon. Destrozado completamente. Da lástima ver la ETI hoy en día. Pero eso Bueno, lo vamos a recuperar. gracias al diputado Miguel Reyes por acompañarnos hoy en el programa. De repente nos trae el candidato para acá también, en un programa especial que podemos hacer con él acá para que la gente pueda conocer cuáles son sus proyectos e ideas para este nuevo rumbo de estas elecciones que se nos avecinan. Así que bueno, agradecidos a todos ustedes, mis hermanos, que están allá en la casa. Algunos saben que estamos ahorita con el problema de la electricidad. Cuando hay baja potencia, pues los transmisores trabajan con el mínimo y no trabajan con toda la potencia a vida y por haber. Pero ahí estamos en la lucha, llegando a todos ustedes. Gracias por soportarnos estas hora y media. Y muy pronto volveremos a traer a Miguel para que nos siga conversando aquí de los temas que realmente todos quieren escuchar. Hasta la próxima. La dirección de Carlos Labrador, Aquí Ahora, la coordinación de la licenciada Elizabeth Niño y este servidor de ustedes, Rubén Darío Pérez. Nos despedimos. Hasta mañana, Aquí Ahora. Buen tiempo para todos. Bueno, compañero.